Bien, buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta tercera sesión de este ciclo de juristas de Derecho Privado que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, en conjunto también con la Universidad Diego Portales y la Fundación Fernando Fuello Laneri. Tengo que informarles que en esta oportunidad va a haber un pequeño cambio de programa. Primeramente, vamos a dar el inicio con la exposición de la profesora Romy Álvarez, dado que está en este momento en España con un cambio de horario importante. Por lo tanto, ella va a hacer su exposición. Vamos a dar un espacio para preguntas, un breve espacio para preguntas para que ella las pueda responder y luego la vamos a liberar para que pueda continuar con sus actividades. Y continuaremos en el fondo con el programa con la profesora Magdalena Bustos. Y también tenemos el otro cambio de este programa, que la profesora Julia Amerman de la Universidad de Santiago de Compostela iba a hablar sobre Encarna, Roca y Trías. Sin embargo, ella por un problema de agenda no nos va a poder acompañar. Y el profesor Jaime Alcalde, en su reemplazo, va a dar una biografía y una reseña acerca de Fanny Leibovitz. De modo que ese va a ser el programa y la estructura de esta tercera sesión de este ciclo de juristas de derecho privado que, como siempre nosotros recordamos, comenzó, fue una iniciativa iniciada en el programa de Derecho Administrativo Económico, dirigida por el profesor Alejandro Vergara Blanco, y a quien siempre le damos las gracias por habernos entregado esta misión de continuar con este ciclo de que es tan interesante y que tal como hablábamos hace unos minutos, propone desafíos bonitos de averiguar un poco de la vida de nuestros juristas y que nos enseñamos día a día en las aulas de clase. Bien, de modo que vamos a comenzar, como les decía yo, el orden entonces de este seminario. Va a comenzar la profesora Romy Álvarez, que es profesora de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, quien hablará acerca de Ramón Mesa Barros. Luego la profesora Magdalena Bustos, que es académica y exdirectora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, quien expondrá acerca de la vida y obra de Manuel Somarriba. Y finalmente el profesor de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica, Jaime Alcalde, quien nos contará algunos aspectos de la vida y obra también de Fanny Leibovitz. Jaime, no sé si quieres dar algunas palabras de inicio antes de comenzar. Sí, muchas gracias en primer lugar a nuestras invitadas de hoy, a la profesora Romy Álvarez y a la profesora Magdalena Bustos por asumir el desafío. No siempre es fácil hablar de los juristas que nos han precedido, en especial porque a veces no hay suficientes datos biográficos nos vayan mostrando su trayectoria y también su obra. Muchas veces nos acercamos a ellos a través de sus obras. Romy Álvarez hablará sobre Ramón Mesa Barros, cuyos manuales sobre derecho de obligaciones, derecho de la fuente de las obligaciones, derecho sucesorio y también un manual de familia que los cambios experimentados en la materia fueron dejando atrás. Todos estudiamos en algún momento con ellos, pero la figura que está detrás no siempre es tan conocida. Y lo mismo que Magdalena, quien se referirá a un jurista que el manual, el tratado de Antonio Bodanovich ha hecho como una especie de simbiosis con Arturo Alessandri, como si fuesen dos personas que escribían ahí a la limón y de manera conjunta, y en realidad cada uno tuvo su obra, nunca hicieron clases juntos y tuvieron su trayectoria importante. Tomás Riva tiene también un libro clásico en la materia sobre garantías. De hecho, hace casi 20 años la Universidad de Chile junto con la Universidad de Rosario, ¿no? Y organizaron un homenaje póstumo, y ese homenaje estuvo dedicado precisamente a lo que fue la principal materia, que es el derecho de garantía. Hasta el día de hoy sigue siendo la única obra de conjunto sobre el derecho de garantías en Chile. Y yo me voy a abocar a una figura de la que iba a tratar en la sesión siguiente, que es la figura de Fanny Leibovitz, a quien cabe dos hitos importantes dentro de la historia del derecho chileno. La primera es ser la primera profesora de una facultad de Derecho en el año 1933, o sea, hace más de 30 años. Algo bastante notable. Hay países donde la incorporación de mujeres a la academia fue mucho más tardío. Pensemos, por ejemplo, en casos como podría ser Francia o España, donde las primeras incorporaciones son a finales de la década del 60.
entonces casi 30 años antes. Fue también la primera en ocupar un cargo de gestión universitaria y posteriormente la primera en llegar a ministra de una corte de apelaciones en Valparaíso. Lamentablemente murió poco tiempo después de asumir. Y ella escribió como memoria de prueba una tesis sobre el registro de comercio, una materia que tampoco ha tenido mucho desarrollo doctrinal posterior en el derecho chileno, y la tesis de ella ya anticipaba, estamos hablando de una tesis del año 1929, o sea, casi 100 años atrás, ya anticipaba eh, como sugerencia, como mejora, muchos de los temas que hoy nos presentamos. La última directiva europea, como conversaremos, se aboca precisamente a la importancia de la reforma a los registros mercantiles y el fortalecimiento de la legalidad de los mismos. Así que hace 100 años ya ella levantaba la alerta sobre el tema y creo que es necesario ahí destacarla. Tuvo también en los inicios de la judicatura de familia, que es una materia que el profesor Francesco Carreta, por ejemplo, está ahí también yendo redescubriendo lo que fue esa materia. Son cosas interesantes, creo, para ir resaltando nuestra historia del derecho. Así que muchas gracias y por cierto a ti, Claudia, por acompañarme en el proyecto y por todo el apoyo en esta materia. Gracias, Jaime. Bien, continuamos entonces con este conversatorio, este ciclo de juristas y le damos el pase a la profesora Romy Álvarez. La estructura ustedes ya la conocen, son aproximadamente 15-20 minutos de exposición y en el caso de Romy daremos de inmediato el inicio a su ronda de preguntas. Romy, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias además a ustedes por la comprensión en una circunstancia un poquito particular. Se les agradece enormemente. Bueno, tengo que comenzar agradeciendo la invitación que me hiciera el profesor Jaime Alcalde para esta interesante actividad que se enmarca en el proyecto Fundesit que lidera junto a la profesora Claudia Bahamondes, ¿no? A quien, por supuesto, vuelvo a agradecer. Aprovecho también de saludar a la querida profesora Magdalena Bustos, con quien comparto esta mesa. El jurista cuya vida y obra se me ha encargado referirles, tal como lo decía el profesor alcalde, no creo equivocarme en que es uno de aquellos con cuyos trabajos todos contamos en nuestras bibliotecas desde la época de estudiantes de derecho, ¿no? Los mesabarros nos han acompañado desde, si se quiere, nuestra más tierna infancia jurídica. Sin embargo, no mucho sabemos del reservado hombre humanista, más profesor que abogado, más científico que profesor, como se lo ha reseñado por sus cercanos. Celebro entonces por ello la oportunidad de poder acercarnos a este jurista en sus múltiples facetas, ¿no? En el plano de la profesión que abrazó. Profesor de pre y posgrado, abogado litigante, abogado integrante de Corte de Apelaciones, siempre con la clara impronta de un maestro con una profunda reflexión jurídica. Me referiré, tal como lo decía Claudia, primero a algunas de sus notas biográficas para luego concentrarme en aspectos de su vida académica, destacando sus aportes a la formación jurídica y a la doctrina nacional. Don Ramón Mesa Barros nació en Talca en 1912, primogénito del matrimonio formado por don Ramón Mesa Barahona, también abogado incorporado a la carrera judicial ya por aquellos años, y por doña Laura Barros Ibar. Las reseñas de sus primeros años de vida dan cuenta de un niño precoz, de prodigiosa memoria que retenía poesías y textos que satisfacían una temprana y exquisita sensibilidad estética, característica que conservaría toda su vida en el hábito de memorizar largos párrafos de sus autores favoritos, la que con posterioridad vería su reflejo en las aulas que formaron a generaciones de abogados y abogadas. Siguiendo los traslados del padre, la familia se asentó en Iquique y luego en Temuco, en que este fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones. Último desplazamiento en que la decisión familiar fue dejar a su primogénito estudiando en Santiago, en el Liceo Barros Arana, para que concluyera sus estudios secundarios. El ya joven Ramón, por aquellos años, experimenta así el impacto de la urbe y el desarraigo familiar. Es así como en 1930, con una vocación en ciernes y seguramente señalan alguna influencia paterna,
Ingresa a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde destaca especialmente en los cursos de Derecho Civil, obteniendo, como se ha señalado, inexorablemente una sola calificación en todas las examinaciones, 3 votos de distinción. En 1934, su padre es nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lugar en que funcionaba el curso fiscal de leyes de Valparaíso como sede en Valparaíso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Su traslado para continuar sus estudios en Valparaíso permitirían el reintegro del joven universitario a la vida familiar. En 1934 se produce su aproximación a la Escuela de Derecho de Valparaíso, la que se ha descrito como un verdadero consorcio vital. Culmina así su último año de estudios de Derecho, titulándose de abogado a los 24 años en 1936. Ese mismo año es designado profesor de Derecho Industrial y Agrícola en la Escuela de Derecho de Valparaíso, asumiendo 4 años más tarde, en 1940, la cátedra de Derecho Civil, en la que se mantuvo hasta su fallecimiento en febrero de 1980. Sus contemporáneos, entre los que se cuentan quienes han sido insignes profesores de la hoy Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, como don Álvaro Quintanilla, don Antonio Pedrals y don Agustín Esquella, lo han descrito como de carácter más bien retraído, centrado en la lectura, la investigación, el estudio y la meditación. Amable, tolerante y mesurado, casi indulgente, sabía ser sin embargo firme y enérgico cuando la situación lo exigía. Así se relata que lo recordaban varios ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en acalorados alegatos frente a las argumentaciones de sus contrincantes en que, premunido de la profundidad de su conocimiento y de una temible y aguda ironía, fulminaba la argumentación contraria con una lógica implacable. Una demolición dialéctica absoluta, como relata don Álvaro Quintanilla, de la síntesis efectuada por un magistrado del puerto. De sencillez rayana en el ascetismo, fue peatón empedernido. Celoso de su privacidad, uno de sus grandes misterios fue su domicilio particular. Según relata Quintanilla, ni la universidad, ni la Corte de Apelaciones, ni el Club de Pesca y Caza de Valparaíso, que fue una de sus grandes pasiones del que fue activo miembro, directivo y presidente, nunca pudieron develar esa incógnita. Cuentan que en estas circunstancias ubicarle siempre fue una odisea. A quienes alguna vez quisieron movilizarlo hasta la puerta de su casa para mayor comodidad, les obligaba a dar grandes rodeos y a dejarle en un sitio cualquiera del que no se movía hasta no perderlos de vista. Se supo además de arduas investigaciones y peregrinaciones de memoristas tratando de ubicarlo. Hecho que parece uno de los más anecdóticos, ¿no? Del relato de la biografía, ¿no? Y de los elementos de la biografía de don Ramón Mesa Barro. De su segundo matrimonio tuvo 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas. Se relata que acompañaba a sus hijos a sus entrenamientos deportivos para controlar cuidadosamente sus marcas, preocupándose incluso de sus dietas para las que se cuenta, él mismo preparaba sabrosos guisos aprendidos en sus excursiones de pesca, receta que sus colegas del Club de Caza y Pesca recuerdan que divulgaba con entusiasmo. Su retraimiento natural no le impedían, sin embargo, ser un experto charlador, un conversador infatigable. Su cultura excepcional y su interés por los temas más variados le permitían opinar con la misma versación sobre arquitectura griega antigua, sobre la fabricación de casimires ingleses o sobre un hecho histórico. En el ámbito jurídico, esa versatilidad lo llevaron a dominar, además del derecho privado, el derecho procesal y el derecho penal, no siéndole tampoco ajeno el derecho público. La partida de don Ramón Mesa Barro sorprendió a los profesores de la Escuela de Derecho en febrero de 1980, según relata Pedrals, fiel a su estilo, en silencio, sin llamar la atención, casi de puntillas, como a él le gustaban las cosas. Me referiré ahora a don Ramón Mesa Barros, el jurista. Bueno, él fue formado por 2 grandes civilistas, ¿no? Don Arturo Alessandro y Rodríguez en la Escuela de Derecho de Santiago y don Vittorio Pecio Vargas en la Escuela de Valparaíso. De la época se recuerda su excepcional calidad que lo hizo acreedor de la admiración de profesores y compañeros, sus inigualables condiciones intelectuales y su brillante rendimiento en derecho civil fueron rápidamente advertidos por Vittorio Pecio, quien lo incorporó primeramente como colaborador a su estudio profesional para luego convertirlo en su socio. Indican que Pecio fue precisamente quien lo interesó por el trabajo académico.
En 1935 concluyó su memoria de prueba sobre la interrupción de la prescripción extintiva civil, la que se publica en 1936 editada por la imprenta Universo. Los profesores informantes, Fernando Urán y Benjamín Cid, destacan en ella el criterio independiente, la profundidad de su conocimiento, el vigor dialéctico y la precisión y desenvoltura de su lenguaje, características que se mantuvieron a lo largo de toda su obra jurídica. Así, se ha sostenido que la bibliografía civil chilena se enorgullece hasta hoy de esa obra de juventud premonitoria de una vocación firme por la ciencia del derecho. Ingresado como profesor en la Escuela de Derecho de Valparaíso, la lectura de tratados y obras de derecho civil la absorbía absolutamente, en especial conocía y manejaba ampliamente la doctrina francesa. Preparaba cuidadosamente sus apuntes de clase, en los que denominaba sus partituras y que serían la base de sus manuales de derecho civil. Su producción bibliográfica fundamental se inicia en 1949 con la primera edición de su Manual de Derecho Civil de las Obligaciones, publicada por la Editorial Jurídica de Chile. A este le siguió prontamente el Manual de Derecho Civil de las Fuentes de las Obligaciones en 2 tomos. En 1959 la misma editorial publica el Manual de la Sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Y en 1975 el Manual de Derecho Civil dedicado al derecho de familia, todos con sucesivas ediciones. Textos que constituyen la perfecta síntesis de los grandes temas del derecho civil, que ponen de manifiesto su habilidad para simplificar con orden y armonía cuestiones complejas. Entre estas obras, que han formado a tantas generaciones de abogados y abogadas en nuestro país, destacan fundamentalmente los relativos a las obligaciones y a las fuentes de las obligaciones, que se encuentran en todas las universidades y bibliotecas jurídicas de Chile y de América del Sur. Muchas generaciones hemos encontrado en estos manuales la explicación clara, cabal y sobria de las más profundas cuestiones de la civilística, escritos que, como ha señalado el profesor Pedrals, revelan al aficionado a las esencias, a los principios que iluminan y explican la trama de detalle. El profesor Mesa Barros publicó además varios ensayos de gran interés jurídico, como El nuevo régimen de los arrendamientos urbanos, en la cartilla de legislación comentada número 5, publicada por Edeval en 1975, La simulación en los negocios jurídicos en estudios de derecho en memoria del profesor Vittorio Pecio, publicada también por Edeval en 1976, mismo año en que publica en el número 9 de la revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, su elocuente discurso en homenaje a la memoria del profesor Vittorio Pecio. Es de destacar que de su labor como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, algunos fallos por él redactados fueron incluidos en publicaciones de jurisprudencia. Mantuvo así su creación jurídica durante toda su vida. Su obra póstuma, titulada Responsabilidad Civil, fue publicada por Edeval en su homenaje el mismo año de su fallecimiento, en 1980. Texto que fue construido en base a algunos de sus apuntes y de la cinta magnetofónica de sus 3 clases sobre algunos aspectos de la responsabilidad civil que impartiera como curso dentro del ciclo de perfeccionamiento en Derecho Civil para licenciados en Derecho en la Escuela de Derecho de Valparaíso en octubre de 1979, o sea, meses antes de su fallecimiento. Los que fueron sus alumnos recuerdan su enseñanza del derecho civil a la vez ligera y profunda, señalando: tenía la llaneza de todo producto intelectual bien decantado, ni el carácter, aunque profundamente serio y distante a todo dogmatismo, no omitía las dificultades ni el carácter equívoco, incierto o dudoso de ciertas soluciones jurídicas. El profesor Agustín Esquella evoca de sus clases: sus lecciones, dichas casi a media voz y con ademanes suaves y coloquiales, brillaban siempre por la exactitud de sus observaciones y por la nota oportuna y aún sorpresiva de muchas de las concordancias que él había descubierto en la lectura inteligente y serena del código. Un humor delicado y levemente escéptico completaba un estilo de enseñanza y hasta de vida que sus alumnos evocaremos siempre con el respeto debido a las cosas y personas auténticas. Destacando su expresividad como rasgo típico de su personalidad, el profesor Antonio Pedrals ha descrito su mímica como inolvidable, algo de obstetra y director de orquesta. Sus manos y brazos colaboraban en el discurso, extraía con cuidado y luego entregaba las palabras para que armoniosamente produjeran todo su efecto. Su decir era elegante y cuidadoso, señala el profesor Quintanilla. Sus frases breves, exactas y logradas, sus
sus adjetivos certeros y rotundos. Director del Seminario de Derecho Privado desde 1969, conducía, revisaba e informaba las memorias a él adscritas. Sus informes de memoria se describen como irónicos frente a la falta de rigor, a la pereza y a la audacia, indulgentes y estimulantes frente al esfuerzo genuino, justicieros y generosos si el trabajo merecía destacarse. En cuanto a sus examinaciones, era implacable para exigir total manejo de los principios fundamentales para cuya evaluación jamás tuvo prisa. Por ello se ha dicho que los exámenes orales ante él eran interminables. Una cuestión que me parece ilustradora de su trabajo intelectual es que cuentan que un cierto día preguntaron al profesor Mesa Barros qué diferencia había entre él y otro brillante profesor de Derecho Civil contemporáneo suyo con quien disputaba anualmente la matrícula. A lo que respondió, él no tiene dudas. Don Ramón, como científico que era, estaba lleno de dudas y no se avergonzaba de mostrarlas. Se encontraba lejos del profesor estereotipado. Se ha sostenido que la humildad, virtud científica, era característica en don Ramón y con ella el espíritu crítico. Claro reflejo de aquello podemos observar en su obra póstuma dedicada a la responsabilidad civil, como les había señalado, que recoge las reflexiones jurídicas sobre las que se encontraba en sus últimos tiempos. En un tono coloquial pasa sobria y precisa revista un selecto repertorio de temas fundamentales sobre la responsabilidad civil, planteando cuestionamientos a las tendencias doctrinales reinantes en ese momento con gran claridad y adelanto, las que con posterioridad se fueron decantando y asentando tanto en el desarrollo de la doctrina como de la jurisprudencia. Entre las reflexiones que aborda, solo por identificar algunas, en materia de responsabilidad contractual, la configuración del incumplimiento distinguiendo entre obligaciones de medio y resultados, la categorización de los daños, la certeza del daño y el daño futuro, los sectores especiales de responsabilidad como la responsabilidad civil médica, o en materia de responsabilidad extracontractual, la legitimidad del interés lesionado para dar lugar a la acción indemnizatoria. Ya para concluir, precisamente en este último ámbito, compartirles una reflexión que el profesor Mesa Barros se planteaba ya a fines de la década de los 70 del siglo XX, con la que cierra su obra póstuma. Abro comillas. El perjuicio debe ser cierto, y no lo sería, se dice, el que experimenta la concubina dado el carácter precario e inestable de la unión libre. No es exacto que la unión libre sea necesariamente precaria. Los hechos se encargan a menudo de demostrar lo contrario. En presencia de una unión que ha durado largos años y en que los concubinos han establecido una estrecha comunidad de vida, es contrario a la evidencia suponer que la ayuda que se prestaban es precaria, inestable o aleatoria, incierta. Existe una razonable probabilidad de la prolongación del estado de cosas. En fin, ¿puede sostenerse que el interés de la concubina sea ilegítimo? He ahí uno de los cuestionamientos que don Ramón Mesa Barros ya formulaba en el siglo pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Romy, por tu intervención. Súper interesante la biografía, la vida de don Ramón Mesa Barros. En realidad, como dices tú, uno lo estudia, lo revisa, lo tiene probablemente en sus bibliotecas y de su vida no sabía nada. No se podía saber mucho tampoco al parecer, pero tú hiciste un buen trabajo de investigación en eso, así que te lo agradecemos. Y bueno, por Yo les supuesto, su obra. agradezco, perdón, les de- agradezco verdaderamente porque de verdad que en su minuto fue un desafío, me pareció Sí, apasionante, la verdad. sí, sí. Y sobre todo porque su obra es finalmente bien democrática. O sea, en el fondo logró que el derecho llegara a estudiantes, a abogados, jueces. Es una obra muy transversal. O sea, tiene esa virtud en ese sentido. Bien, para liberar a la profesora Romy, vamos a abrir un espacio de preguntas. Si es que alguien de los que estén conectados quisiera hacer alguna pregunta para ella. Puede serla a través del chat. Entiendo que también podría ser la voz, eh, levantando la mano, si no hay preguntas. Entonces, Romy, te invitamos a quedarte lo que estimes conveniente. Y damos paso entonces a nuestra segunda expositora, que es la profesora Magdalena Bustos, profesora, como habíamos dicho, del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile y exdirectora de esta misma institución.
Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Agradezco especialmente también al profesor alcalde y a ambos por la iniciativa. Y por supuesto, no puedo dejar de saludar a mi querida colega Romy, quien nos acompaña desde la distancia. Eh, a- Agradezco tremendamente la invitación, no solamente por cortesía, sino que además porque lo pasé muy bien preparando esta presentación. Eh, y que permite, bueno, como van a ver, encantarse, enamorarse del personaje y también sacar algunas lecciones, ¿sí? Para nosotros mismos. Bueno, don Manuel Somarriba Undurraga nació en Santiago el 28 de agosto de 1905 y falleció en esta misma ciudad el 17 de mayo de 1988. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Ignacio y los de Derecho en la Universidad de Chile, donde elaboró su destacada memoria de prueba de la administración, disolución y liquidación de la sociedad conyugal, que fue premiada en el año 1928 por el Consejo General del Colegio de Abogados. Durante el año 1928 y 1929 fue ayudante de la Cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Chile. En 1930 fue profesor contratado de Derecho Civil y en 1931, luego de rendir una serie de pruebas, se incorporó como profesor extraordinario de Derecho Civil en la Facultad de Derecho y se desempeñó como tal hasta el año 1955. Cumplió funciones de secretario en la Facultad de Derecho entre los años 1949 y 1955. Fue miembro del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de París, abogado integrante de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago entre 1943 y 1945. Y en 1965 fue designado como abogado integrante de la Excelentísima Corte Suprema. En 1979 fue designado como profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Dentro de sus obras, además, destacan la afiliación de 1931, las obligaciones y contratos ante la jurisprudencia de 1939, el Tratado de las Cauciones de 1943, Indivisión y Partición, obra por la cual en el año 1951 recibió el premio Manuel Ballesteros, su tratado y libro de derecho sucesorio del año 1954, que se basa en las explicaciones de clases y cuya versión fue redactada por don René Abeliuk, Derecho de Familia, correspondiente al año 1946, y Evolución del Código Civil chileno del año 1955. Para referirme a la persona de Manuel Somarriba, nada mejor que valerme de sus propias palabras, las que pueden encontrarse en su discurso de 27 de septiembre de 1979, con ocasión de su nombramiento como profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y publicado por la Editorial Jurídica de Chile. En el referido discurso, y citando sus propias palabras, expuso en tercera persona: ¿cuándo nació en Manuel la vocación de profesor? La verdad es que es difícil precisar cuándo y cómo nace en el hombre la vocación. Esto es, el llamado a desarrollar con pasión una actividad noble. En algunos casos se nace con ella, en otros se despierta en la juventud y, en no pocos, en la edad madura. A veces ocurren hechos intrascendentes y en otras son hechos profundos los que marcan el sendero que conduce a la vocación. Lo que expondré a continuación emana de las palabras y de lo dicho por el propio profesor en su discurso, quien, de manera retórica a lo largo de este, contesta la pregunta por él mismo formulada. Su vocación de profesor nació el 17 de diciembre del año 1924, como él mismo cuenta. Ello aconteció cuando rindió su examen de Derecho Civil de primer año y obtuvo distinción unánime de parte de quienes integraban esa comisión. Terrorífica por lo demás, don Arturo Alessandri, quien fuera decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Ruperto Bamontes, quien fuera rector de la Universidad de Chile, y don Guillermo Correa Fuensalida, quien fuera director de la Escuela de Derecho, de quien Somarriba fue alumno. Relata el profesor Somarriba que luego de ese examen saltaba de alegría y batía la papeleta, cuestión que para quienes estudiamos en el régimen anual de las distintas universidades sabemos bien lo que significa, y la alegría que consiste guardarla como un tesoro si nos iba bien. Y que a partir de ese día no tuvo otro propósito que llegar a convertirse en profesor de Derecho Civil, canalizando todos sus esfuerzos y desvelos para ello.
Aun siendo estudiante en la Facultad de Derecho, la autoridad universitaria creó las ayudantías para que los estudiantes colaboraran con la función de los profesores y pudieran tener además la oportunidad de perfeccionarse y ocupar la cátedra en el futuro. En esa oportunidad, el decano confirió a Manuel Sobarriba y a su gran amigo Enrique Munita el encargo de redactar el reglamento que regiría las ayudantías. Una vez recibido de abogado, en 1928 continuó sus estudios de forma autodidacta y en 1931 optó al cargo de profesor extraordinario de Derecho Civil. Para ello tuvo que someterse a pruebas que en su opinión, y como él mismo califica, fueron bastante rigurosas. Estas consistieron en elaborar una tesis de la cual posteriormente surgió su libro, La Filiación, y sortear una cédula de un cedulario ad hoc de 5 materias distintas redactadas por la comisión examinadora para 4 horas después hacer una clase sobre la materia sorteada. Logró salir airioso de esas pruebas y el 17 de octubre de 1931 obtuvo el título de profesor extraordinario de Derecho Civil. Relata Somarriba que para obtener el cargo existía un tercer requisito, tener como mínimo 5 años de ejercicio de profesión, y que por su juventud y reconociendo la premura de su postulación, no lo cumplía. Pero resulta que nadie reparó en esta falta y él mismo manifiesta que en caso de que alguien cuestionara la legitimidad de su título, este era inobjetable, pues en su defensa podría haber recurrido al viejo aforismo error communis facientius. Posteriormente, en 1933, fue designado profesor titular y más adelante, en 2 periodos, los miembros de la facultad lo eligieron secretario de esta. Luego sus libros fueron saliendo uno a uno y su lema fue La perseverancia da siempre su flor. De los libros publicados, 3 tienen su origen en otros tantos cursos de Derecho Civil comparado y profundizados dictados en diferentes años. Reflexiona que es una lástima que a esa época, es decir, en 1979, esos cursos especializados se hayan suprimido. No solo porque permitían profundizar los horizontes de los alumnos, sino que porque permitían a los profesores enriquecer la literatura jurídica. Debo decir con mucho orgullo que en la actualidad y muchas decenas de años después, estos cursos especializados de Derecho Civil han sido recuperados, debiendo ser impartidos nuevamente durante el primer semestre de 2026 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para estudiantes de quinto año. Refiriéndose a sus alumnos, en su discurso destaca especialmente a René Abeliuk y lo describe como un alumno brillante de Derecho Civil, que siempre obtuvo en sus exámenes distinción unánime, persona de gran inteligencia, con gran facilidad de comprensión, con mente organizada y con una lealtad y cariño inmenso por el que fue su profesor. Finalmente, en su discurso, el profesor Somarriba refiere a algunos conceptos e ideas acerca de la enseñanza, la pedagogía y la labor del profesor. Expresa y admite que este no emana de lectura ni investigaciones, sino que de su propia experiencia. Señala, y abro comillas, no puede existir labor más noble y más apasionante que la del maestro. Y vaya esta afirmación a todo tipo de enseñanza, es decir, a la elemental, a la preuniversitaria, a la universitaria e incluso a las que se desarrollan en los cursos de doctorado. En todas ellas hay un denominador común de nobleza, enseñar al que no sabe. Es una labor del espíritu que no se toca ni se palpa, pero siempre maravilla. Cierro comillas. El maestro, perdón, el maestro en su cátedra desarrolla una labor, una doble labor. ¿A cuál de las dos más importantes? Educa a los alumnos y les transmite los conocimientos necesarios para hablarse un porvenir y ser en definitiva un elemento útil dentro de la sociedad. Luego, él mismo pregunta y se pregunta a sí mismo en qué consiste la educación que entrega el profesor al alumno. En el ejemplo consiste. El ejemplo que debe dar a sus alumnos, antes que nada, no dando la sensación de improvisación, sino, por el contrario, que ha preparado su clase concienzudamente. No debemos olvidar que el alumno es un crítico tremendo. Debe el profesor ser exigente, pero no arbitrario. Jamás hacer diferencias con sus estudiantes, ni discriminatorias, ni favoritismos. Las únicas diferencias que los alumnos deben aceptar son las que ellos mismos hacen, pues al poco andar el curso se destacan los estudiosos, los disciplinados, los correctos, los que verdaderamente se interesan por llegar a ser modelos de profesionales. En suma, el profesor puede llamarse maestro y que ha desarrollado su cátedra de forma satisfactoria
cuando alguno de sus alumnos piense para sus adentros, a mí me gustaría ser como mi profesor. Si bien podría referirme a cualquiera de las grandes obras publicadas por don Manuel Somarriba, las cuales han influido en la formación de generaciones y generaciones de abogados y abogadas, no solo en la Universidad de Chile, sino que en el país en conjunto, las cuales seguramente muchos de nosotros aquí presentes las hemos utilizado para nuestros estudios e investigaciones. En esta oportunidad, elegí centrarme en uno de sus trabajos publicados en revistas. Se trata de un artículo publicado en la revista Derecho y Jurisprudencia en el año 1934 y que lleva por título Algunas consideraciones sobre el principio de la autonomía de la voluntad. La razón de la elección radica en la curiosa actualidad del manuscrito, el que sin duda sería considerado novedoso casi a 100 años desde que fue escrito por el profesor Somarriba. De hecho, al leerlo, imaginé que perfectamente podría haber sido presentada en las recientes Jornadas Nacionales de Derecho Civil en octubre pasado. La tesis central del trabajo radica en justificar que si bien la voluntad es el elemento de mayor importancia de los actos jurídicos, desde la fase precontractual, pasando por la formación del contrato, ejecución, interpretación, extinción o modificación, en la actualidad, eso es 1934, el derecho ha ido paulatinamente perdiendo su subjetividad e independizándose, como señala el profesor, de la tiránica voluntad individual marchando hacia un concepto objetivo del mismo. En otras palabras, sostiene que el principio de la autonomía de la voluntad transita desde ser una consecuencia del subjetivismo del derecho a concebirse en un poder jurídico que nace como efecto de haber encauzado nuestros actos dentro del derecho objetivo, y dentro de los cuales no solo se debe considerar para la validez de los actos y contratos poder hacer todo aquello que no se encuentra expresamente prohibido, sino que debe ajustarse a ciertas finalidades de conveniencia y utilidad social. Para desarrollar su argumento y justificar cómo la idea de objetivización gana terreno en el campo del derecho, el profesor Somarriba en su artículo utiliza varios ejemplos, a saber, la posibilidad de manifestación de la voluntad de la persona jurídica, la responsabilidad civil sin culpa, la posibilidad de existencia de varios patrimonios para un mismo titular, el abuso del derecho como el límite al ejercicio de derechos subjetivos, todos los cuales constituirían casos en los que se manifiesta la pérdida de la soberanía de la voluntad. Refuerza Somarriba su argumento expresando que la libertad en la elección del contratante se encuentra limitada, que no es posible rehusarse a contratar con un determinado sujeto por tener una nacionalidad o religión determinada, o pertenecer a un determinado partido político. ¿Cuánta razón tenía el profesor Somarriba? 1934. En la actualidad, si bien ello nos parece evidente, especialmente en el ámbito del derecho del consumo, no olvidemos que la Ley de Protección del Consumidor no existió sino hasta 1997. Esto es 63 años antes. El profesor Somarriba ya se había referido al principio de no discriminación arbitraria en materia de contratación. Se refiere también Somarriba a todos los casos en los que las necesidades de orden público exigen regulación de precios, los casos en los que el contenido de la voluntad manifestada se encuentra limitado por reglas de orden público, los casos de abuso del derecho, la importancia de las reglas de la lesión como límite a la voluntad, las reglas de la capacidad como reglas de orden público y de la voluntad correctoras, perdón, del orden público y reglas de la voluntad. Frente a lo argumentado, resulta imposible no pensar en las decenas de ejemplos que en la actualidad, desde la doctrina civil nacional, podrían servirnos para poder reforzar el argumento de Somarriba, a los que podemos incluir incluso lo que se ha resuelto por parte de nuestros tribunales de justicia. A modo de ejemplo, y sin pretensión de exhaustividad, podríamos mencionar la noción del contratante económicamente más débil, el altruismo contractual, el rol corrector de la buena fe, la objetivización de las reglas de interpretación de contratos, los deberes fiduciarios o de lealtad en contratos relacionales, la suspensión y el cumplimiento, los deberes de cooperación, el deber de renegociación, la imposibilidad en el cumplimiento, el riesgo como criterio de interpretación, por solo mencionar algunos. Finalmente, y de manera en extremo lúcida, finaliza el artículo don Manuel Somarriba refiriéndose a la teoría de la imprevisión, como aquella que si bien no ha sido aceptada uniformemente, señala que no es menos cierto que se trata de una teoría en formación y que del hecho de que ya haya tenido alguna referencia legislativa, y para ello hace mención a la Ley 5001, que rebajó en un 20% las rentas en los contratos de arriendo y a los diversos decretos leyes dictados durante el gobierno del presidente Dávila que establecieron la moratoria. Señala que permite pensar que algún día esta teoría triunfará, empero paulatinamente. El profesor nos recuerda que las nuevas ideas no nacen de forma automática, sino que van de a poco infiltrándose en la vida del derecho.
cuestión que bien sabemos quienes hemos elegido como camino de vida la docencia y la academia. Tal vez exactamente hoy, 91 años después de este artículo que les he comentado, sí podamos hablar del tránsito desde el concepto individualista del derecho, puesto de forma absoluta al servicio de los intereses individuales, para pasar a objetivarse en parte, encontrando su límite o más bien su molde en una estructura contractual moderna y compleja que no puede escapar del natural interés social. Y por qué no decirlo, dentro de los propios límites exigidos internamente dentro de cada relación contractual. 91 años después puedo decir con mucha humildad que don Manuel Somarriba tiene razón y que los límites a la voluntad no solo se encuentran en aquello que por ley se encuentra prohibido, en el orden público, en la moral o en las buenas costumbres. La exigencia va más allá. Citando al autor, el derecho cambia y evoluciona, y es un error considerarlo tan inmutable como las pirámides de Egipto. Así vemos que poco a poco ha ido perdiendo su marcado individualismo y se ha abandonado la idea subjetiva antes predominante para darle un tinte más socialista, que se hace descansar sobre una base objetiva, como lo exigen las necesidades actuales de la sociedad. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Magdalena. Muy interesante la exposición, esta reseña y como dices tú, en realidad estos postulados de don Manuel Somarriba están más vivos que nunca y yo creo que han tomado mucho más vigor incluso en el último tiempo. Así que muchas gracias. La verdad es que antes de dar paso a Jaime, quisiera felicitarlas a las dos. Realmente han demostrado ser unas excelentes investigadoras y nos han ilustrado con estas reseñas que en realidad uno no se tomaría jamás el tiempo de realizarlas y son sumamente interesantes. Permiten conocer solamente la obra del jurista, sino que también el origen, el fundamento, las ideas que estaban detrás y permiten interpretar también muchas veces algunas de las instituciones o novedades que presentan en sus textos. Bien, por último, voy a dar paso a el organizador de este ciclo de juristas, el profesor Jaime Alcalde Silva, que es profesor de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien hablará en esta oportunidad de Fanny Leibovitz, quien, como estábamos conversando hace unos minutos, hizo su tesis también en el registro de comercio, un tema que no ha concitado mucha atención por parte de la doctrina, ni antiguamente ni en la actualidad, de modo que es interesante conocer qué es lo que planteaba ya en los años 20. Jaime, todo tuyo. Muchas gracias, Claudia. Si me sumo a las felicitaciones a ambas por la investigación. Efectivamente, se trata de figuras ambas que nos resultan cotidianas por los nombres, pero no sabemos que detrás hubo mucho, ¿no? No por menos, la doctrina chilena ya tiene más 160 años, 165 años, 160 años, perdón, si consideramos la fecha de vigor del Código Civil y hay bastante por hacer. Y a mí me voy a ocupar de una figura que, como ya he dicho en la presentación, tiene algunos méritos por por lo que le cupo en su momento, no solamente abriendo la presencia femenina en las facultades de Derecho, sino también en el Poder Judicial. Y eh, eso no quita que lo que fue su tesis de licenciatura, que era un ejercicio donde hasta el día de hoy muchas de las obras que citamos provienen de esas tesis, tienen bastantes cosas que todavía nos pueden enseñar, ¿no? Se comentaba, por ejemplo, de los artículos de los juristas anteriores y lo actual que pueden ser algunas reflexiones. Bueno, aquí mucho hay bastante actual como vamos a ver a continuación. Em, Quiero comenzar haciendo una pequeña referencia histórica a lo que fue la incorporación de las mujeres a la carrera de Derecho, porque, claro, se suele mencionar a Matilde Trupp, de la cual tratamos en la primera sesión, como la que abre la puerta en la materia y se obtiene su título de abogado en el año 1882. De hecho, no solamente obtiene el título de abogado, sino luego postula a un concurso judicial y la Corte Suprema
frente al rechazo inicial de la Corte de Apelaciones respectiva, termina reconociéndole el derecho a postular. Eh, pero entre ese momento, 1882, primera licenciada en Derecho no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, y el año 1923, es decir, 40 años después, cuando se licencia en Derecho la primera egresada de la llamada entonces Universidad Católica de Chile, em, solo otras 3 mujeres habían obtenido el grado de abogado. O sea, quiere decir que Matilde Trupp siendo la primera, y Celia Pérez Matus, la primera egresada de la Universidad Católica de Chile, era la quinta. Es decir, había bastantes, la presencia femenina había sido muy poca dentro de las carreras de derecho. De hecho, en una historia publicada a comienzos de este año sobre las mujeres en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que cubre desde la fundación de la universidad a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, uno va viendo cuáles eran los problemas que tenían no solamente en otras carreras, sino en derechos. Y en parte se debía a que los estudios secundarios tenían algunos problemas de acceso. De hecho, en general lo que ocurría era que se permitía a las mejores alumnas de los liceos femeninos poder continuar en los liceos de hombres y eso les permitía finalmente acceder a la universidad, es decir, había bastantes barreras de entrada. Y esto es importante porque de- nuestra autora, Fanny Leibovich, precisamente estudia y se licencia en esa época, en la década del 20. Él nace en el año 1908 en Santiago y pronto se muda con su familia a la ciudad de Valparaíso, donde permanecerá hasta su muerte en el año 1972, alternando los veranos en Limache. Cursa sus estudios en el liceo número 1 de niñas de Valparaíso, que había sido fundado en 1891. Continúa su formación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en Valparaíso, donde, como ya se ha dicho, se licencia en Derecho con una tesis sobre el registro de comercio. Fue la única mujer dentro de una promoción de 34 estudiantes. Y ya sabemos también, no solamente la única mujer, sino una de las primeras en doctorarse, en licenciarse en Chile, ¿no? Eh, de hecho, tengo los datos exactos de las licenciadas anteriores. Eh, Además de las ya citadas cuando comenzaba, Matilde Trupp y luego Celia Pérez Matus, que se licencia en el año 1922 en la Universidad Católica de Santiago, solo se habían licenciado otras 2, que eran Gaudencia Pacheco Pizarro en el año 1910 y Filomena Casarino Figueroa en 1918. ¿Sí? Había pasado bastante tiempo. Esto, por lo demás, es bastante interesante si uno mira la situación que existía en otros países. En realidad, se considera que la primera abogada en Hispanoamérica es María Josefa Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, quien completó sus estudios y murió antes de recibir el título en Perú. Aunque fue autorizada a título personal para recibir el título de abogada, no quiso aceptarlo mientras todas las mujeres no pudieran acceder a ese derecho, lo cual solo ocurrió en Perú en el año 1908, es decir, casi 20 años después de su muerte. Ella había fallecido en 1891. Así pues, en rigor, la primera mujer en recibir el título de abogada en Latinoamérica es Matilde Trupp. Solamente por referir datos que nos sitúen en lo que era el contexto del mundo en aquella época. En Argentina, la primera abogada fue María Angélica Barreda, quien juró como tal en 1910. En España, la primera fue la valenciana Ascensión Chiribella Marín, que lo hizo el año 1922. En Estados Unidos, la primera mujer fue Arabella Manfield, que fue admitida en la barra de Iowa en el año 1869.
Y una década más tarde, en 1879, fue admitida Belva Ann Bennett Lughouts. Por lo tanto, en realidad, por lo menos los años en Chile son importantes. Con educación. Por eso estoy haciendo esto. En el año 1934, Fanny Leibovitz ingresó al Poder Judicial como secretaria del primer juzgado de menores de Valparaíso. El 18 de enero del año 1859 asumió como jueza titular de dicho juzgado en la tercera categoría del escalafón judicial. 2 años después, Elia Escudero, 2 años antes, el año 1857, Elia Escudero se había convertido en la primera jueza de menores del país, sirviendo el primer juzgado de menores de Santiago, del cual había sido secretaria desde el año 1929. Y esto es importante porque hasta el año 1928 no existía en Chile un sistema de protección para niñas, niños y adolescentes. La materia estaba parcialmente tratada en la Ley sobre Protección de la Infancia Desvalida, publicada el año 1912. Sin embargo, su campo de aplicación era limitado y se centraba en la reclusión de lo que ahí se llamaba niños vagos y en las infracciones que se podían cometer a la ley. La situación cambia en el año 1928 con la Ley 4447, que sienta las bases de lo que será el primer sistema de protección para los menores de edad, vale decir, para quienes no habían cumplido entonces los 20 años, de acuerdo al límite legal. Y se crea la Dirección General de Protección de Menores y, más importante todavía, para lo que nos interesa, una judicatura especializada. Con todo, el establecimiento de los juzgados de los tribunales fue gradual, como suele ocurrir. Generalmente los tribunales se van creando poco a poco en la medida que los recursos y la implementación así lo permiten. La ley 4447 solo preveía la creación de un juzgado de menores para el distrito jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, con residencia en esa ciudad. Estaba acompañado de su respectiva casa de menores. El cargo recayó en Samuel Gajardo, autor de una extensa bibliografía en la materia y, por cierto, promotor de los derechos de los niños. De hecho, si uno lee lo que Gajardo proponía en la época, por ejemplo, se considera que estos juzgados debían tener a alguien que estuviese formado en psicología. Por lo tanto, es precisamente Gajardo a quien se considera no solamente impulsor de la judicatura de menores en Chile, sino también de la carrera de psicología, en especial la psicología infantil, puesto que era necesario para la implementación de estos tribunales. Para el resto del país, se concedía al presidente de la República la potestad de crear, a medida que las necesidades del servicio lo requirieren, un juzgado de menores dentro del distrito jurisdiccional de cada corte de apelaciones, determinando la ciudad en que debía tener su asiento. Por lo tanto, en principio la idea era que hubiese un juzgado de menores por cada corte de apelaciones del país. En 1934, es decir, 6 años después de aplicación de la ley, se creó el primer juzgado de menores de Valparaíso, el que fue asignado a Luis Vicuña Suárez. 9 años después, tras su muerte, fue reemplazado por Óscar González. En las décadas siguientes se crearon 9 tribunales de menores, 5 en Santiago, 1 en Pedro Aguirre Cerda, 2 en Valparaíso, el segundo el año 1964, es decir, 30 años después de la creación del primero, 1 en Concepción. Para el año 1968, todos los juzgados de menores que existían en el país estaban a cargo de juezas y de secretarias. La ley 4447 y su reglamento señalaban que, entre otros requisitos, eran necesarios para ser nombrado juez de menores acreditar conocimientos de psicología ante una comisión especial. Y fue esto, como digo, lo que llevó al establecimiento de la carrera de psicología en la Universidad de Chile, cuyos primeros pasos se dieron con el Instituto de Sociología fundado en el año 1941 por Abelardo Iturriaga, precursor de la psicología educacional y autor de un importante estudio sobre la infancia desvalida. Creada por el Decreto Supremo 1023 del año 1946 del Ministerio de Educación Pública, esta carrera, la de psicología, fue pionera dentro de América del Sur.
Fanny Leibovich se desempeñó 12 años como jueza. Por entonces, 227 mujeres cumplían distintos cargos dentro del Poder Judicial y representaban 10% del padrón del Colegio de Abogados de la época. Una cifra mayor si se la compara, por ejemplo, con lo que ocurría en Estados Unidos, donde el número de abogadas llegaba a un 8,6% del total de dichos profesionales en el país. En el año 1971, concretamente un 12 de noviembre, Fanny Leibovich fue promovida al cargo de ministra de Corte de Apelaciones, concretamente en su ciudad natal, en su ciudad de adopción, Valparaíso, convirtiéndose, por tanto, en la primera mujer en ocupar dicho cargo. A comienzos del año siguiente, el presidente Salvador Allende la nombró presidenta de dicha corte. Sin embargo, el cargo fue servido por ella por poco tiempo, pues el 30 de mayo de 1972, es decir, 7 meses después de haber asumido como ministra, falleció. Ese año de 1972 es importante. Ese año, mediante el Decreto Supremo 1322 del 6 de septiembre del año 72, como digo, y el Ministerio del Interior creó la Secretaría Nacional de la Mujer, con el objetivo de asesorar al presidente de la República en la formación y ejecución de planes y políticas de gobierno relativos a la mujer. Secretaría que luego fue evolucionando hasta llegar al ministerio que existe hoy en día. Fanny Leibovich no solamente desarrolló una carrera judicial, en lo que fue ciertamente pionera y en la que llegaría a ser, como ya hemos visto, la primera en llegar a una corte de apelaciones. Tuvo también una carrera académica. En la memoria de prueba, presentada en el año 1929, existe un pequeño currículum que está al final de la tesis, donde dice en su párrafo final: ha sido profesora de diversos ramos en colegios particulares y desempeña actualmente el cargo de bibliotecaria de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de Valparaíso. Poco después eh, fue nombrada secretaria de la Escuela de Derecho, eh, que entre el año 1931 y 1933 fue dirigida por Luis Vicuña Suárez. A partir de esa época y por 30 años sería servido el cargo por Vittorio Pesio, de quien eh, se ocupó la primera serie de este ciclo de juristas, de la figura de Vittorio Pesio y lo que significó Vittorio Pesio para la Escuela de Derecho de Valparaíso. Pero Luis Vicuña Suárez, de quien ya hemos hablado con su función de juez, primer juez de menores de Valparaíso, era a la sazón el director de la escuela, de manera que no solamente hubo una cooperación entre ambos en lo académico, sino también una en lo profesional. El año 1933, es decir, 4 años después de haberse recibido como abogado, se convirtió en profesora de Historia General del Derecho en la misma casa de estudios, que era uno de los ramos fundantes, como lo sigue siendo en muchas universidades, en el primer año de la carrera. Dentro de los recuerdos que se hicieron con ocasión de su fallecimiento en la Cámara de Diputados, Gustavo Lorca, diputado, decía que dictó la cátedra durante varias décadas con brillo y eficiencia, siendo muchas las generaciones de estudiantes que supieron apreciar sus magníficas dotes académicas. Era muy recordada por lo que había estudiado, sobre todo en una materia que exige no solamente los conocimientos propios, sino también un bagaje cultural importante para conectar la historia de las instituciones jurídicas con la historia universal, con los distintos momentos que se van sucediendo en cada época. Por esos años, la década del 30, 90 años atrás, las mujeres comenzaban a incorporarse a los claustros académicos. Cumple recordar que en el año 1934, y por concurso, o sea, un año después que Fanny Leibovich, Ana Ederra Donoso había sido nombrada ayudante del Seminario de Derecho Privado de la Universidad de Chile, cargo que desempeñó con gran eficiencia hasta el año 1940, cuando viajó a la Universidad de Carolina del Norte para perfeccionarse, colaborando activamente con el profesor Luis
Barriga Errázuriz, quien, por lo demás, se había doctorado durante la década del 20 en la Universidad de París. Es uno de los primeros doctores que había tenido Chile, ¿no? El primero en dedicarse a la universidad fue Alejandro Álvarez, quien se doctora a finales de la década del 30, vuelve a la Universidad de Chile, tiene un periodo académico allí, colabora con la reforma de los estudios del año 1902 y finalmente emprende una carrera como embajador y que lo deja en el extranjero viviendo. Pero el segundo fue Luis Barriga Errázuriz, que precisamente se dedicó a impulsar estos seminarios de derecho privado a los que también se refería Magdalena Bustos en la ponencia anterior. Ana Lerra después se convertiría en jefa de dicho seminario, además de servir a su facultad como profesora de Derecho Agrícola e Industrial y Derecho de Aguas. De hecho, a ella se debe un célebre comentario del Código de Aguas junto con Ciro Vergara Duplaquet, publicado en 2 tomos, Código de Aguas de 1951. Con todo, Fanny Leibovich tuvo también otros intereses relacionados con la acción social. Fue secretaria general de la primera directiva de la Agrupación Nacional de Mujeres, constituida en 1934 como una proyección política de la Unión Femenina de Chile, e integró la Sociedad de Beneficencia de Damas Israelitas de Valparaíso, creada en 1922 con el propósito de dar apoyo a las familias más necesitadas, con particular énfasis en los inmigrantes de la comunidad judía, a quienes ayudaban a organizarse en su llegada al país. Fanny Leibovich estuvo casada con Daniel Quirós, quien estudió también en la Escuela de Derecho de Valparaíso, y en dicha escuela fue posteriormente profesor de Derecho Industrial y Agrícola, además de abogado de numerosas empresas y presidente de la Liga contra el Alcoholismo y el Patronato Local de Reos. Tuvieron 2 hijos, Lionel y Rodolfo. En el año 1929, Fanny Leibovich presentó su memoria de prueba, la cual estuvo integrada por la comisión examinadora por las siguientes personas: Juan Antonio Irribarren, decano de la facultad y profesor de Derecho Administrativo y Historia del Derecho; Luis Barceló Lira, profesor de Derecho Comercial; Agustín Vigorena, profesor de Derecho Constitucional; Enrique Rosell, profesor de Derecho Civil; Darío Benavente, profesor de Derecho Procesal; Federico Dunker Vix, profesor de Derecho Internacional Privado y secretario de la facultad; y Humberto Álvarez, profesor de Derecho Romano. En esta memoria, que revisa no solamente el funcionamiento del registro de comercio conforme al reglamento que lo regulaba, también se ocupa de la historia del registro de comercio en el mundo y en las distintas codificaciones. Analiza además la legislación comparada, en especial distinguiendo los grupos de países que influyen en la materia. Distingue por una parte el grupo germánico con el código alemán y suizo, por otra parte el grupo latino con el código español, italiano, francés, argentino, ecuatoriano. Dedica algunas referencias al código japonés y luego pasa a analizar la disciplina del registro de comercio en Chile. Por cierto, lo hace con un espíritu crítico. De hecho, las conclusiones de su trabajo son que estima de suma conveniencia para el comercio que se implanten las siguientes reformas. Primera, establecer la matrícula o registro particular del comerciante separada del registro que también debe llevarse para la inscripción de sociedades. En la inscripción de cada comerciante o sociedad se anotarían debidamente los, eh, lo, lo, los datos que los individualizarían, como asimismo los cambios y modificaciones que experimentarían en la vida comercial. Es decir, no solamente una matrícula para las personas o una inscripción para las personas jurídicas, sino también para aquellas que de manera individual ejercen el comercio, una materia que los registros de comercio existentes en el mundo han ido incorporando. El comerciante individual, el llamado empresario individual de comercio, puede también acceder al registro dando con ello una cierta fiabilidad. No hay que, por ejemplo, no hay que olvidar una reciente reforma del Código francés que se llama se abrevia el empresario de 2 patrimonios, es decir, la posibilidad de que mediante una inscripción automáticamente el empresario individual de comercio separa patrimonialmente lo que adscribe al giro y lo que es su patrimonio personal.
En segundo lugar, decía Fanny Leibovitz que se debe dar una nueva organización al registro de comercio, estableciendo en forma análoga a los registros alemanes e italianos. En tercer lugar, señala que convendría que se le diera un alcance de los comerciantes y del público en general, mediante un sistema rápido y expedito, por el cual toda persona puede enterarse de los datos que se consiguen, las inscripciones y anotaciones. Es decir, una materia que hoy la reforma del sistema notarial y registral en sus aspectos orgánicos y funcionales trata de implementar mediante ese repositorio que crea respecto a los conservadores de bienes raíces, tratar de que la información sea mucho más fácil de consultar y mucho más organizada. En cuarto lugar, señalaba que era necesario ordenar la publicación de las inscripciones y establecer la forma en que deben efectuarse, complementándose lo que establece el Código de Comercio. También enumerar en un solo artículo todos los instrumentos cuya inscripción se exige. Y por último, decía que es conveniente eliminar la sanción de nulidad por la imposición de multas en el caso de omitirse una inscripción, el caso de la sociedad nula. Hay que pensar que a finales de la década del 90, la ley 19.499 viene a hacerse precisamente cargo del problema de la nulidad, separando los efectos entre nulidad sustancial y nulidad formal, permitiendo un sistema de saneamiento de los vicios de nulidad formal, precisamente debido a estas consecuencias que se imponían en la materia. ¿Qué podemos extraer de estas conclusiones que el año 1929 postulaba Fanny Leibovitz? Que la tendencia comparada ha ido hacia allá. En la última directiva en materia de sociedades publicada por la Unión Europea en mayo de este año 2025, se insiste en la necesidad de que, garantizando la autonomía de los distintos países para regular sus registros de comercio, es un elemento indispensable que que cada país trabaje en mejorar el sistema de formalización empresarial con el objetivo de que los registros se basen en un principio de legalidad, es decir, que haya una información constatable. No por nada, precisamente una de las críticas que se hace al sistema chileno, donde los problemas que tenía el registro de comercio se vieron agravados con la creación el año 2013 del registro de empresas y sociedades, que carece de cualquier calificación registral, puesto que los formularios electrónicos quedan subidos de manera inmediata en el registro de empresas y sociedades. Una de las críticas que se ha hecho en el último tiempo es precisamente la imposibilidad de controlar quiénes constituyen sociedades, cómo se constituyen sociedades. Una materia que en otros países conlleva un concurso con las entidades, con los organismos encargados de la prevención del lavado de activos. ¿Verdad que los conservadores tienen una obligación, pero esta obligación se ve difuminada precisamente por la escasa grado de calificación registral que existe en la materia y la presencia mayoritaria, por lo demás, en su uso del registro de empresas y sociedades? De manera que aquello que Fanny Leibovitz concluía en el año 1929 analizando el sistema del registro mercantil en Chile es algo que hoy, eh, dentro de lo que es la modernización del derecho de sociedades, del derecho comercial, se impulsa que los registros de comercio sean elementos que entreguen legalidad respecto a lo que en ellos contienen, porque esto nos permitirá, por ejemplo, prevenir el lavado de activos y además contar con un mejor sistema de fe pública, garantizando así la seguridad jurídica. Creo que habiendo ya pasado 92 años desde que se convirtió Fanny Leibovitz en la primera profesora de una facultad de Derecho, justo rendirle este homenaje. No sabemos tampoco mucho de su vida, es posible extraer algunos fragmentos respecto de las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, justicia de menores, por ejemplo, respecto de la presencia de mujeres en el Poder Judicial, pero que va a abrir por cierto, el camino hacia otras que le irán siguiendo en esa época, eh, marcando la presencia femenina en la doctrina. Cierro simplemente con una referencia al proyecto de investigación que tenemos con la profesora Bahamonde,
donde uno de los aspectos a analizar es precisamente em, la presencia de profesoras dentro de la doctrina, cómo esa presencia fue creciendo, sobre todo a partir de la década del 90 y la primera década del 2000, o sea, de manera bastante reciente, pero eso no quita que ya en el siglo XX y en décadas tempranas del siglo XX eh, también contáramos con la presencia de algunas autoras que por lo menos nos invitaban a reflexionar sobre algunos problemas jurídicos que, como en el caso del registro de comercio, todavía seguimos teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por esta presentación de Fanny Leibovitz, que en realidad tampoco conocemos mucho de ella hasta ahora. Y su obra en realidad es bastante importante, como habíamos comentado, poco explorado el registro de comercio. Más, como decías tú, con este registro de empresas en un día, en el fondo se ha ido diluyendo un poco su relevancia, que es bastante, y ha contribuido a dar estabilidad al tráfico contractual en nuestro país. Bien, vamos a abrir entonces ahora una ronda de preguntas para nuestros expositores, para la profesora Magdalena Bustos y para el profesor Jaime Alcalde. Si alguno de los participantes quisiese hacer alguna pregunta, o Magdalena, si tú quieres preguntar a Jaime, Jaime, si tienes alguna duda de la investigación realizada por Magdalena, también que he abierto el micrófono para ustedes. Yo tengo una duda respecto porque algo que decía, ¿no? Y que se lo leía a Hernán Corral en algún momento, respecto a eso de que nunca hicieron clases juntos eh, Manuel Somarriba y Arturo Alessandri, y que más bien fue el curso de Bodanovich, publicado en esa época, el que terminó por unirlo. Ahí hay alguna historia que yo desconozco y no sé si sino a través de algunas personas que la hayan podido vivir, podemos de alguna manera reconstruir, ¿no? Pero lo que sí sé, y quizás ahí hay un filón para en algún momento analizar, es que primero hubo un curso, un libro de derecho sucesorio que no se publicó más que un tomo, donde las clases de Somarriba eran puestas por escrito por eh, Bodanovich, y que después es el curso que retoma de alguna manera y que hasta el día de hoy se sigue publicando por René Abeliou, ¿no? Y entonces, no sé si habrá habido algo entre ambos que finalmente Somarriba no le gustó lo que había hecho. Y lo otro es que si hay constancia de alguna de la relación personal que podía existir entre Alessandri y Somarriba. No sé si sabemos algo de eso, de si había Mm. ahí, porque, claro, parecen ser que fueron en su época eh, como las dos figuras más representativas dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dentro del Departamento de Derecho Civil. De hecho, Arturo Alessandri llegó a competir la rectoría, etcétera, y bueno, fue decano, por cierto, muchos años. Gracias, Jaime. Vamos a también a tomar la pregunta. Aquí tiene la manito levantada Carlos Robalín. Carlos, Hola, buenas, ¿me escuchan? sí, fuerte y claro. Ya. Sí, ¿cómo estás? Mira, te estoy unido desde Quito, Ecuador. Realmente les felicito mucho por el evento. Nosotros acá en Ecuador les comparto que todavía seguimos estudiando Derecho Civil con Alessandri Somarriba. Eh, Realmente la influencia de los civilistas chilenos en toda Sudamérica es increíble. Ahora, me sorprende un poco lo que escucho porque nosotros acá en Derecho Comparado realmente eliminamos ya la matrícula de comercio. Ciertamente todavía existen los registros mercantiles, pero ya todos los registros los lleva la Superintendencia de Compañías y de hecho inclusive lo que es lavado de activos antes lo llevaba la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, pero actualmente para las compañías lo está llevando una unidad mismo de la Superintendencia de Compañías. En eso estamos avanzando. No sé en Chile para dónde se están decantando ustedes, si para mantener un sistema parecido al que tienen o cuáles son las reformas que ustedes están debatiendo al respecto. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Magdalena, si quieres responder a Jaime y luego Jaime, podrías responder tú a Carlos. Perfecto, Magdalena. Eh,
yo tenía la misma duda y de hecho tengo acá una fotocopia de unos programas que encontré del año, estoy desde 1928 en adelante, y lo que pude identificar fue que se fueron actualizando entre sí. Y creo que por ahí uno puede ir tirando un poco el hilo para poder identificar cómo fue esto que quedaron los tres dentro de un mismo libro. Al menos puedo contar lo que encontré. La primera referencia que hay a un curso de Derecho Civil es en 1932, Derecho Civil tercer año, versiones taquigrafiadas de la Cátedra de Derecho Civil de Arturo Alessandri Rodríguez, y aparece como autor el mismo Arturo Alessandri. Esto es 1932. Y luego, posteriormente, en el año 1939 aparece nuevamente el curso de Derecho Civil, pero ahora Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriba, redactado y puesto al día por Antonio Bodanovich. Estoy hablando de 1939. Autor personal aparece Arturo Alessandri, sin perjuicio que señala explícitamente que fue redactado por Bodanovich. Y según este registro, estaría publicado en la editorial Nacimiento en el año 1939. Y posteriormente, o sea, de lo más antiguo que encontré fue este, que daría cuenta de este programa de curso de Derecho Civil de 1939, en el que la redacción habría estado y la actualización habría estado a cargo de Bodanovich, en circunstancias que se trataba de el curso que nunca fue compartido entre Alessandri y, y Somarriba. De hecho, Somarriba es menor que Alessandri. Sí, él mismo cuenta que él estuvo presente en su examen de primer año. Y posteriormente ya empiezan a aparecer puntos. O sea, aparece, por ejemplo, ya en 1962, curso de Derecho Civil basado en las explicaciones de los profesores, y ahí aparecen los tres. Arturo Alessandri, Somarriba, Bodanovich, ¿sí? Y ahí ya empieza un poco a aparecer como nosotros los vemos en los libros que se encuentran impresos y que todos tenemos. Em, Eso es lo que pude averiguar. Por supuesto que en la facultad hay, pero mucha más información y, por supuesto, eh, yo ya me entretuve ya y ya pedí fotocopias de varios de los programas, y probablemente algo más voy a encontrar para seguir tirando la punta de este hilo. Muchas Genial. gracias. Gracias. Respecto de la pregunta, a ver, creo que comenzando en orden inverso. El, en el año 2013 se creó un registro de empresas y sociedades electrónico confiado al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que se accede a través de una plataforma donde se pueden constituir, modificar, transformar, fusionar, dividir y disolver una serie de sociedades y empresas, como dice su título. Quedan solamente excluidas las cooperativas y quedan excluidas las sociedades anónimas abiertas. Hoy en día, conforme a las últimas estadísticas disponibles, que son del mes de agosto de este año, hay un desfase en el procesamiento de los datos, eh, eh, más o menos el 91% de las empresas nuevas que se constituyen acceden al registro de empresas y sociedades que lleva el ministerio, y un 9% o menos, un 8, hay algo por ciento, acceden al sistema tradicional. El sistema tradicional no ha tenido reforma desde la época, bueno, reformas muy menores respecto a algunos ajustes en cuanto a la legislación de fondo, pero no ha tenido reformas desde el año 1865 hasta hoy. Y por lo tanto es un registro que en realidad parece ser que la idea era, cuando se modificó esto el año 2013, más bien dejarlo morir, aunque fuera un registro que, bueno, siguiera ahí como alternativa, pero que no era lo ideal. Esto, como digo, va en el sentido inverso a lo que es la tendencia, por lo menos en la Unión Europea, donde se está tratando de impulsar que los registros efectivamente otorguen valor jurídico a la información que proveen, no simplemente sean un repositorio de datos, porque detrás de eso hay información al respecto. Por ejemplo,
el Colegio de Registradores de España tiene un centro especial de antiblanqueo que ayuda a los registradores en la labor de colaboración que tienen con lo que sería para nosotros en Chile la UAF, ¿no? La Unidad de Análisis Financiero, y que existen otras entidades equivalentes en otros países. Sobre todo por esto, ¿no? Salía una noticia hace un tiempo atrás, por ejemplo, en un periódico donde decía: Chile es un país donde es muy fácil el lavado de activos, precisamente porque no cuenta con una institucionalidad de formalización de empresas que tenga un efectivo control de qué se está constituyendo. Em, Sí, cuando hablamos y la matrícula de los comerciantes, sí, en Chile nunca ha existido. Lo que digo es que, por ejemplo, en otros países la posibilidad de que el empresario individual de comercio acceda y que por lo tanto tenga una inscripción existe. Y en Francia, por ejemplo, una reforma muy reciente, es una reforma del año 2022, eh, busca precisamente que a través de esa inscripción uno pueda separar patrimonio. Entonces, son cuestiones que podrían parecernos a nosotros que en realidad son regresivas, pero que legislaciones modernas ha ido, más modernas han ido ampliando. Ciertamente es una materia donde hay decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, México, cuando toma los ajustes para entrar a la OCDE, lo que hace es tomar su registro de comercio y digitalizarlo, modernizarlo. Chile lo que hizo fue crear un registro paralelo, dejando tener un registro paralelo digital y automático, mientras que el otro registro quedó en formato físico, en formato papel. Eh, Todas esas fueron ajustes que se hicieron en su momento, en Chile también, impulsado por el ranking Doing Business, que el ranking Doing Business años después fue también cuestionado. Entonces, bueno, hay que ver finalmente si la celeridad en la constitución de las empresas en realidad es tan buena como se quiere, o a veces eh, se pueden hacer ajustes. En España, por ejemplo, tienen una forma de constitución de empresas mucho más rápida a través del registro mercantil, que toma 6 horas. Entonces, bueno, es posible establecer mecanismos de constitución mucho más rápido, no comprometiendo por ello la calificación registral, que es finalmente la que otorga valor añadido a la información que el registro comunica. Por cierto. No sé si hay alguna otra pregunta de parte del público. ¿No? Al parecer no. Bien, Carlos, esperamos haber respondido a su inquietud con la respuesta del profesor alcalde. Bueno, ya estamos terminando entonces esta tercera sesión del ciclo de juristas. Quiero agradecer, por supuesto, al profesor Jaime Alcalde, a la Pontificia Universidad Católica de Chile por la organización de estos eventos, también a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y la Fundación Fernando Foyo Laneri, y con especial cariño también quisiera extender el agradecimiento a Magdalena y a Romy, y a ti, Jaime, también por invitarme a participar en esta iniciativa y permitirme también compartir con grandes amigos y amigas en estas instancias tan enriquecedoras, por cierto. Muchas gracias. No me sumo a los agradecimientos a Magdalena y Romy también por el esfuerzo que hicieron ahí buscando datos, buceando en las bibliotecas y en la información, que no siempre es fácil. De Ramón Mesa Barros, por ejemplo, precisamente solamente por confirmar lo que decía Romy, gusto por preservar su privacidad hacía que no hubiese fotos de Ramón Mesa Barros. Hay una foto, de hecho, yo la había visto en algún momento, y le pedí a Romy si podían buscarla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y finalmente encontraron que es la misma foto que tengo yo, que es una foto, me parece que de Ramón Mesa Barros cazando, está con una tenida de Mm. campo, así que era una persona que efectivamente eh, no hay testimonios gráficos como hay de varios otros eh, profesores de la época, así que a veces hay que hacer un esfuerzo. Quiero invitarlos a la sesión próxima, que será en el mes de enero. Las sesiones tienen una periodicidad de 2 meses. Y la sesión del mes de enero, que es la última de este primer año, estará dedicada a dos juristas contemporáneos que
han fallecido hace pocos años atrás, que son René Abeliú Manasevich, famoso por su manual de obligaciones, por su obra de obligaciones, referencia por además la estructura que le dio a la materia, y a quien ya Magdalena se ha referido también como el que puso por escrito y le dio la sistematización que conocemos del libro de Derecho Sucesorio de eh, Manuel Somarriba, y otro autor de fallecimiento mucho más inmediato en el tiempo, que es Jorge López Santamaría, a quien se debe ciertamente la renovación del derecho de contratos en Chile. Y en esa ocasión retomaremos la vida y la obra de Encarna Roca y Trías, quien es la primera catedrática de Derecho Civil en España, todavía en activo, fue magistrada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Español, y con una bibliografía muy importante en materia de derecho civil catalán, en materia de responsabilidad civil y también derecho de familia. Así que todos invitados para el mes de enero a esa sesión de cierre, y el próximo año también retomaremos con otros juristas cuya obra hay que rescatar y perseverar. Así que muchas gracias por acompañarnos y espero que nos veamos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, hasta luego.